En 1989 el mangaka Hirohiko Araki creaba la parte 3 de JoJo's Stardust Crusaders. Y también creó uno de los power-ups más originales del anime, los stands. La primera aparición de los stands se encuentra en el primer capítulo de la tercera parte de JoJo's Star Platinum Stand del usuario Jotaro Kujo se nos presentó como una idea innovadora. También cabe recalcar que era necesario un cambio ya que en las partes anteriores ya se había perfeccionado el Amond. Los stands se nos vendió como un power-up versátil para establecerlo en la franquicia permanentemente ahora y empezamos con el análisis. La primera representación de un stand fue Star Platinum que se explica como una representación del alma. Aunque creo que no deberíamos empezar con Star Platinum, ya que, él es el protagonista, y como él es el principal pues sus habilidades están bufeadas así que para que sea una representación justa de cada parte, cogeremos al stand de Aeropant Heaven. Estadísticas. Poder. C. Velocidad. B. Rango. A. Durabilidad. B. Precisión. C. Potencial de desarrollo. D. La carta del tarot el hierofante. Usuario Kakilo-in, ataque especial. Emerald Splash. Y es un stand humanoide a distancia. Aquí vemos algunos elementos de esta parte. Primero. El nombre del stand es dependiente a una carta del tarot aleatoria, cosa que en otras partes como la 4 en adelante ya no se usa. Tienen unas estadísticas más equilibradas ya que siempre están cerca de la C o la D y muy pocas veces se verá un stand con mucho de una cosa y poco de otra. Una de las cosas que se conserva es que la habilidad especial del stand tiene que ver con la personalidad del usuario. Y por último, al principio la mayoría de stands eran humanoides. Sí que había algunos con otras formas pero eran la excepción. En total en esta parte tienen 36 stands y la mayoría coinciden con las características. En la parte 4 Diamond es umbreable. Los stands cambian algunas premisas de la parte 3. En primer lugar, las cartas del tarot ya quedaron obsoletas. Ahora tienen nombres de bandas de música. Las habilidades especiales se quedaron más o menos igual, es decir, que la habilidad aún depende del usuario y su personalidad. Las estadísticas, en la parte 4 las estadísticas ya empiezan a ser irregulares ya que algunas tienen poca estabilidad, teniendo mucho de su característica principal y muy poco de los demás atributos. Ahora los stands la mayoría tienen forma humanoide, pero ahora hay más personas que tienen stands irregulares con otras formas. Ahora se nos introduce que el villano principal tiene dos stands. Uno propio y a control remoto que en mi opinión es una increíble idea para que la pelea final tenga más emoción. En esta parte los poderes especiales de personajes importantes son muy rotas, tomando el ejemplo de Killer Queen. Su poder principal es rebobinar cada vez que descubren la identidad de Kira Hoshikage. O la del protagonista. Crazy Diamond puede curar cualquier cosa, menos a él. Pero es tan roto que puede hasta restaurar las partes desmembradas del niño. Algo rotísimo que si hubiera estado en Stardust Crusaders yo estaría muerto desde el minuto 1. Otra cosa que añadió la parte 4 fue las evoluciones de los stand. Si como si fuera un Pokémon o Yoichi puede evolucionar su stand en 3 actos, depende de que convenga en esa situación. En esta parte los combates son más de estrategia y resolución de problemas. En esta parte hay un total de 39 stands originales y frescos para la franquicia. En la parte 5 Viento Audio. Los stands ya no son tan versátiles ya que, si en la parte 4 Crazy Diamond y Star Platinum se podían encargar medianamente de todo, en esta entrega si no colaboran todos los personajes no pueden vencer a nadie. Vamos a poner el ejemplo de Sticky Fingers. Su habilidad de hacer cremalleras es muy útil. Pero si no la acompañas con un stand cuerpo a cuerpo no sirve mucho. Aquí si se pasaron con las estadísticas, o son muy bajas o muy altas, nunca hay punto medio. Es como si Araki quisiera quitarse a todos del medio excepto el protagonista. También en esta parte los personajes humanoides son escasos, la mayoría tendrán forma irregular o de otra cosa. Aquí las habilidades son más tácticas, no es tanto por la personalidad sino por el tipo de stand. Aquí las habilidades dan un dolor de cabeza. King Crimson puede borrar segmentos de tiempo, pero el de Golden Experience Requiem puede hacer un bucle rebobinando el tiempo para contrarrestar a Diablo. En esta parte no hay mucho que hablar de los stands, lo único que añadió fue el Requiem y el uso de los stands como herramientas más que para luchar. También que aquí los stands tienen personalidad propia, haciendo más entretenido que interactúen con los oponentes. En esta parte hay 41 stands. No sé a ustedes pero a mí esta parte se me hizo muy pesada y lenta. No digo que sea mala sino que le falta entretenimiento. Por último y no menos importante. La parte 6 Stone Ocean.
Aquí los stand es más que una representación del alma o herramientas, es un simbolismo de los ideales de cada persona. Aquí las estadísticas se volvieron a equilibrar de manera equitativa, aquí volvemos a tener stands humanoides. Como personaje más importante y evolución completa de los stands, tenemos a Enrico Puccio, su stand Made in Heaven. Este usuario, aparte de tener 3 stands, fue influenciado por Dio, haciendo que su manera de pensar y su motivación esté sesgada por Dio, cada cosa que hace. Y cada stand refleja cómo va evolucionando para llegar a el tan ansiado reinicio, y Made in Heaven, más que un stand individual, es la representación de los ideales de Dio y Pucci, al punto que le daba igual el método para conseguir un mundo sin arrepentimiento. Y en esta parte realmente ves que los stands son parte de ellos y no herramientas ni luchadores a su disposición. La batalla final entre Jotaro y Pucci. Esta temporada es el desenlace de toda la evolución de los stands. En esta parte hay 41 stands. Algunos reciclados, pero es entretenido. Y esto ha sido todo por mi parte. Si queréis que haga la parte 7 a la 9, dadle like y me pondré manos a la obra. Hasta luego y gracias por ver.